banquete. Menudo banquete nos vamos a pegar. ¡Guau! Estos sí que son Ah, banquetes. tú pasas para aquí, ¿no? ¿Yo paso para allá? Sí. Ok. Guay. Y aquí queda. Vamos a comer ¡Estupendo! vino. Os sirvo, ¿no? Sí, por favor. Por favor. Qué bueno queso, jamón. ¿Qué debe ser esto? Esto, bueno, esto parece Pistacho, pistacho. seguro que hay. y tiene como cuadre. Esto es pues dulce, igual debe ser como un helado. Igual dulce. Y lo probamos y así nos Vale. enteramos. Venga, va. Uy, 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 está blandito. Vale. Mmm. Dulce. Es como almendra, pistacho y galletita. Muy rico. Muy rico. Hostia, está Pero por buenísimo. favor, pero. Oye, ¿por qué no hacemos esto cada noche? Vale. O al menos una cada noche uno organiza uno. Cada noche. cada 2 semanas o algo así. Vamos a ver. Qué maravilla es eso. Yo lo quiero probar todo. Yo me pongo solamente un poquito, ¿eh? No quiero gotear sobre este mantel bordado. A ver. Ahí, brindemos. Por el arte. Por el arte. Por el arte. Y por nosotras y nosotros. Por el programa. Por el programa. Por el... Oh, Jesus. Madre mía. Ah. ¿Qué le diríamos a que toma? Yo a Sanford Meisner lo primero que le preguntaría es por qué nunca tomó en consideración el bienestar emocional de los actores con los que trabajaba. Eso es algo que yo nunca he llegado a comprender, porque tanto Sanford Meisner como muchos de los maestros de esa... Esto lo tenéis que probar, ¿eh? No, no, está bien. De esa generación, Muchos ¿no? de los maestros de esa generación, en la mayoría de artes, por cierto, no solamente en las artes escénicas. No, la mayoría de artes. Tiene que ver Pero con había la- algún tipo de... No sé, debería estar en el agua, pero bueno, o sea, El de agua. hecho, Rachel me cuenta muchísimas veces, el lema de Sanford, igual que el de Rachel, tampoco está tan lejos, es, si no sobrevives, entonces estás preparado para ser actor. No, no te puedo creer eso. Te lo prometo. Es un horror. Si no te lo sobrevives, prometo. o Es sea, un horror. Si no sobrevives, si sobrevives a nosotros, entonces puedes ser actor, entonces estás preparado para ser actor. Y desafortunadamente creo que de hecho ha sido una tendencia de muchos conservatorios profesionales de las artes escénicas, tanto en interpretación como en Está danza. buenísimo. Vamos, o sea, hartos estamos de oír precisamente historias de tantas y tantas personas Sí, que llegan a sí, nosotros hartos. que están destrozados precisamente Totalmente. por haber trabajado con maestros y maestras Por que no no haber toman... sobrevivido. Exacto. Que no toman en consideración el estado emocional del instrumento. Utilizan al instrumento como tal, como si fuera un saxofón que no siente nada después de ser tocado. Y eso no se toma en consideración. No lo tomaban en consideración. Así que si yo pudiera, le preguntaría a Sanford Meisner eso. De hecho, cuando de alguna manera también decidió no estar en... Está tremendo. Esto está ¿eh? buenísimo. No, es mar, es mar. Es tremendo. Sí, sí, es buenísimo. Disculpa. Como la decisión de no usar la memoria emotiva ya es un cuidar a la persona, cuidar al instrumento, no ir a aquellos recuerdos. No te engañes de todas maneras. Sanford Entonces- Meisner yo creo que lo hizo eso porque Por- la interpretación en sí es mucho más... Más viva, potente, más viva. Pero no lo hizo pensando hizo en el pensando actor. en el- No, lo hizo en el- pensando en el la público y salud en el del actor. resultado. Ya. Ya. Pero es muy generoso por tu parte pensar en que- el abuelo de esa manera. No, bueno, pensar que igual un impulso tenía. Sí, sí, sí. Un impulso lo tenía. ¿Qué le preguntaríais vosotros? Ajá. ¿Qué le preguntaría? Ajá. Te va a parecer fuerte, pero como mi maestro eres tú, Sí. tendría muchísimas más preguntas para ti que para él. Te voy a decir, no, pero lo digo en serio. Quiero decir, yo a él lo he tenido presente de una manera muy tangencial. Ya. Quiero decir, lo conozco, sé que lo que hago viene de una tradición, sé quién es, le he estudiado, he leído sobre él, pero, y a pesar de que siempre llamamos el abuelo, lo siento muy lejano de lo que nosotros estamos haciendo. Creo que nosotras estamos haciendo. Creo que
una de las cosas que has hecho al reformular, sobre todo, no a nivel ya de concepto de herramientas, sino a nivel justamente de trato con el actor, del concepto de comunidad, toda la relectura que has hecho tú sobre eso, esa es mi tradición. Yo sé que hay un señor que hizo eso, me encantaría haberme sentado con él, cómo llegaste, cómo llegas después de tantas horas, sobre todo mi gran admiración y mi agradecimiento absoluto, pero como a Stanislavski, como Todos los maestros. a todos y a todas las maestras. Pero al margen de eso, lo tengo muy poco conectado con lo que yo sé que he recibido. Ya. Es algo muy espiritual y muy energético. Yo estoy conectada contigo como maestro mío. Y yo sé que él fue maestro tuyo, pero no existe esa relación tan directa para mí. Bueno, no, es que en realidad además no es el abuelo, o sea, es mi abuelo, pero es tu bisabuelo. Es mi Claro. Pero yo estoy muy conectada con los ancestros, ¿eh? Sí, sí lo sé. Por eso es algo como que creo que es algo, es más una estirpe que has empezado tú. Ya. Lo digo de verdad, ¿eh? Sí, yo también lo siento así. No sé si también porque hay algo en mí que no es como de idolatría Right. desde el inicio, entonces es como, bueno, la conexión con el maestro no está tanto conectada con ese origen, ¿no? Me queda lejano, me queda Total. también en una cultura Que teatral. me es muy extraña, me es muy ajena. Que sí, que hay que hacer un trabajo para ir a esa cultura teatral. Yo creo que lo bueno que tiene Javier es que al ser mitad español, y digo Al ser mitad, al ser un porque puente, es claramente, un puente muy sí, claro sí, entre sí. toda esa cultura que para mí a nivel político desde hace años, los yanquis, y es absolutamente un juicio que traía de mi bagaje político, pero que he logrado poder conocer de otra manera, admirar, apreciar y no enjuiciar, por lo menos, eso es gracias al puente que has hecho entre la cultura norteamericana y yo, y seguramente compañeros, y muchísimos alumnos y alumnas nuestras, ¿no? Sí, todas esas escenas, todas esas dramaturgias que has traído, pues es una una maravilla. conexión muy clara para nosotros con esa teatralidad. Todo y que seguimos necesitando nuestra propia raíz, que es lo que ya empezamos a traer al programa, porque supuesto. claramente es un programa, era un programa norteamericano, gracias a esa mezcla que tiene Javier tan maravillosa, que nos ha podido, las has podido acercar de una manera que nos es próxima. Ya. Pero nosotros seguimos trabajando ahora, los tres, en poder seguir teniendo una raíz mucho más europea y, digo española, no sé si decir europea, pero quiero decir algo que nos es un poco más próximo a nivel de realidad. Sí, no hay tanta necesidad de conocer al bisabuelo. Ya. Yo no. Fíjate y seguramente porque la conozco, pero tengo más presente a Rachel. Claro. Bueno, pero es que las dos Claro, habéis trabajado claro, con claro. Rachel. Rachel Adler. Sí, por Rachel. Sí. Gracias, Rachel. Gracias, Rachel. Totalmente. Gracias, Rachel, por elegir a este hombre para formarlo. Eso es así, ¿eh? Sí, Mira que sí, nosotros eso también es con Javier totalmente. somos ya más que familia, Sí. los tres y las tres, ¿eh? Pero realmente eso es de agradecer, te agradecemos muchísimo todo lo que has hecho. Yo también se lo Con agradezco. De que me tirara los tiburones como me tiró. Porque el entrenamiento con Rachel es que básicamente va de eso. Como Sandy, como Sanford Meisner. O sea, su entrenamiento va de, ¿quieres aprender a nadar? ¡Pum! Te empujo al mar con todos los Pero tiburones. eso lo hacemos nosotras también, ¿eh? Pero nosotros, a ver, vamos a ver, Con red, nosotras pero rezamos. tiramos, sin que lo sepan los alumnos, pero esos tiburones No tienen tiburones dientes. no saben escuchar muy bien. No saben escuchar sí, no, sí que los tienen y de vez en cuando un rascado va por ahí. Pero de verdad, la cultura del conservatorio norteamericano, de tal, era, ahí están los tiburones, quieres aprender a nadar, tírate dentro y a ver qué pasa. Y si Sí. lo sobrevives, has aprendido a nadar, y si no sobrevives... Bueno, Lo chulo es que nosotros celebramos, Ya. no sobrevivimos, y eso, Exacto. eso es maravilloso. y también hay este punto de tú puedes ir a una clase sin un temor añadido de ir al aprendizaje. Exacto. Es porque ¿por qué tienes que enfrentar el aprendizaje con un temor? Claro. Ya tienes muchos miedos con los que respirar y Hemos lidiar, creado pero un no lugar ese seguro. temor del aprendizaje. Sobre todo, un lugar seguro. Exacto. No confortable, no A mí me- seguro en a cuanto a mí- que no va a ocurrir, sino que sepas que vas a poder saltar las 800 millas Sí. que hagan falta. Sí. Y a mí quizá una Te de las agarre. cosas que es como, ¿dónde está el error? Sí. ¿Qué Buscar. espacio le dejas Sí. al error, ¿no? En el aprendizaje, si no Sí, le dejas de espacio acuerdísimo. al error, te estás perdiendo Sí. un planeta, ¿no? Una capacidad. Y eso es algo nuevo. Y eso es algo jamón. nuevo. Ya, Perdón. ya. Pues nos han preguntado con qué criterio asignamos las escenas.
Claro, lo comprendo. Ok, Pero eso- ok. Lo que vamos a decir es lo siguiente. Y de verdad que es así. Lo que pasa es que no vamos a explicar todo el proceso que va detrás, pero las escenas de verdad las elige cada actriz y cada actor con su proceso. Así es. Es que es así, es que nosotros en realidad no nos ponemos a buscar, estaría guay, qué tal, sino que en ¿Qué el trabajo, necesita claro, este en el actor o esta trabajo de actriz? un actor y de una actriz, nosotros lo que estamos constantemente escuchando es qué permiso necesita esta persona que todavía no sabe que tiene. Y las escenas no son nada más que eso. Pero ese permiso lo pide el actor o la actriz y nosotros estamos ahí para servirles a lo que nos piden. Lo que pasa es que no saben que lo piden, pero lo piden. Pero no lo saben, pero lo hacen. Ya. Y son veces siempre no les gusta sorprendentes. nada. A veces no les gusta nada. A veces no. Bueno, en mi propia experiencia como actor, cuando yo estaba en o sea, a mí me tocaban escenas que decía, ¿pero por qué me da esta escena? Es que no tiene nada que ver conmigo a veces. Rachel ya se ha pasado. Esto obviamente no lo ha elegido para mí. Y empezaba a ensayar la escena y de repente me acordaba de varias palabras malsonantes en referencia a Rachel. Decía, desde luego, qué tremenda. ¿Cómo es posible que vea esto antes de que lo vea yo? Yo me acuerdo en Agnes of God, cuando me diste Agnes Oh of God, my God, yes. que fue con Silvia Sabaté, Oh, yes. maravillosa, no se Yes, puede con yes, ella, yes. la sensei. A mí me dio la doctora, Right? con la monja. Y entonces, yo que tengo una cosa con la iglesia, que no sepa, hasta que conocí a su marido, claro que sí. Pero yo la frase, yo tuve, era un horror, me acordé de toda la vida ese día, porque tenía una frase que le tenía que decir a la Madre Superiora. Estamos juntas en esto. ¿Tú te acuerdas de ese día? Estamos justas en esto. No me salía la palabra de poder estar al lado de una monja y que ella y yo tuviéramos que estar en el mismo lugar y teníamos que luchar juntas. Estamos justas en esto. Yo le dije como 100 veces, estamos justas en esto. Estamos justas hasta que me dio un ataque de ansiedad, hiperventilé, empecé a marearme. Yo allí, como todo el mundo que ha hecho con nosotros alguna escena, le ha ocurrido en algún nivel que empieza a hiperventilar y ya no sabe ni dónde está. Y no era capaz de decir estamos juntas. ¿Ves? Me cuesta todavía. Estamos juntas en esto. Yo decía, ¿qué me pasa con esa frase? Pues esa frase encerraba, y a veces es solo una frase por la que ocurre todo. Y sabemos que, no, es que esta frase la tiene que decir esta persona. Momentos. Necesita decir. O momentos, ¿verdad? Hay escenas que esa actriz o ese actor te está diciendo, necesito vivir este momento. Y tú dices, "Uy", y te vuelves loco fuerte. además pensando, Es a ver, así. ¿dónde encuentro este momento que te está pidiendo esta persona? Pero lo encontramos. Y le das. Y se piensan, y además te piensas que la escena es porque no sé qué, y no Y sé el cuánto, se desarrollo vale, de bla, 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 todo eso. Y de repente te encuentras en el momento y cuando lo vives de verdad, ¡buah! Ahí es donde... A mí me cayó un fichón y era aquella frase, ni siquiera era el desarrollo de la doctora. No, era ponerme delante de aquella monja. Teníamos que salvar a otra persona. Mira, es que me emociono y todo. Porque o sea, lo que ocurría estaba por encima de todos los prejuicios que yo Porque podía eran tener. dos mujeres hacia otra mujer. Exacto. Eran dos mujeres rescatando a otra mujer. No tienes ni sotana, ni tienes hábito, no tienes nada. Simplemente estamos juntas en esto y vamos a ir a por esto. ¿Por qué creéis las profesoras de movimiento y voz que hay un tanto por ciento de alumnado que no comprende la importancia de movimiento y voz en el trabajo de interpretación, en su formación como actores y actrices? Yo creo que una de las primeras cosas es que hay muy poca confianza a tu propio cuerpo y a la expresividad de tu propio cuerpo y apropiarte de todas las posibilidades, un desconocimiento a todas las posibilidades que tiene tu propio cuerpo. Entonces es como algo que es como, es que yo no sé moverme y entonces me quedo en la intelectualidad igual del texto o me quedo en la cosa psicológica del personaje y ahí me puedo defender o ahí tengo argumentos, ¿no? Pero para mí la base creo que es como una falta de confianza en quienes son, en la maravilla de los cuerpos diferentes. ¿Qué es lo menos fácil en movimiento y voz en cuanto...? Porque, o sea, yo comprendo en nuestras clases en técnica cuáles son aquellos conceptos que son los menos fáciles, donde tienes que poner muchísimo énfasis para que realmente se comprenda. No aquí, sino que se comprenda. ¿Cuál crees tú que es el reto más grande para vosotras en cuanto a hacer que los instrumentos
Hay muchos retos. Uno de ellos muy grande es que parece que a veces lo viven separado. Y hay a partir de de un nivel que consiguen entender que no es separado, que están viviendo técnica desde el cuerpo, que están viviendo en el cuerpo la técnica, bueno, que están viviendo las herramientas al final. Yeah. Entonces hay mucho tiempo en que no vinculan esos vasos comunicantes que pueden haber, ¿no? Lo dejan como una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Este es uno de los grandes retos, ¿no? Para que vayan sumando y que los descubrimientos los avancen por aquí o los avancen por allá, ¿no? Y que los vuelvan a traer, ¿no? Que sea más un laboratorio real lo que está siendo su proceso de curso. Este es un tema que a veces cuesta encontrar. Otro de los grandes retos es que la emoción que tienen puedan tener una expresión, que tú le puedas Una dar expresión física. una expresión física, que aquello que tú estás sintiendo no sea necesario etiquetarlo en una emoción, sino simplemente inyectarlo en un movimiento, en una expresión, en una libertad de tu cuerpo. Ese es otro de los grandes retos. Y otro de los grandes retos es que arriesguen en las posibilidades que tienen delante. Que no se queden en un movimiento que les es fácil, sino que abran las puertas a las posibilidades que tienen delante, ¿no? Que crucen me viene la palabra en catalán, pero no, pero como un lindá, ¿no? Como un lindá, un límite, un umbral, un umbral, sí, que vayan cruzando esos umbrales, ¿no? Que tienen allí que no los han cruzado, tiene algo que ver con el riesgo, ¿no? Que se sorprendan. Es que fíjate, a mí me sorprende muchísimo porque lo decimos desde el principio. Vale más 1 gramo de comportamiento que 1 kilo de palabras. Sin embargo, yo sé y reconozco que nuestras alumnas y alumnos en clase de técnica tienen la palabra en la que se apoyan y se reapoyan y no sé cuántos. ¿Por qué? Lo ¿Por bueno qué del cuesta movimiento y tanto? voz es que ocurre de una manera muy inconsciente también. Yeah. Es decir, ocurre aunque se resistan o crean que no es tan necesario. Ocurre. Claro. La verdad Es que también increíble. hay un clic que hacen muy fuerte, es cuando también descubren de alguna manera que desde el cuerpo no todo que tiene que estar justificado Ya. o tener una lógica o tener una cronología. Claro. Entonces empiezan a jugar con ese territorio más abstracto o una lógica que va más allá. Y entonces ahí tú sientes como, sí, ya están claramente cruzando ese umbral, ¿no? Se están dejando libres, que las imágenes tengan otra velocidad o tengan otra lógica que igual el naturalismo de la forma que han entendido la escena o de la primera lectura que han tenido sobre la escena. Claro. Bueno, además, no sé si estarás de acuerdo o no, pero es que las palabras en sí no son abstractas. El lenguaje que creamos con esas palabras puede ser abstracto, pero las palabras tienen un significado muy concreto. Mientras que el movimiento en sí es abstracto por naturaleza. Porque... Sí. No lo puedes definir tanto, ¿no? No, claro. Y al final cuando hay esta mezcla de algo que puede ser tan preciso como una palabra, pero que de golpe es tan preciso que es como esa gota que va ahí... Que le falta alrededor, ¿no? Sí, pero que luego saltan al otro, o sea, que pueden comunicar desde lo específico que es una palabra que describe aquello, y, ¿no? Como intentar encontrar esa esencia. Sí. Y luego todo lo de alrededor, que puede ser de lo más intangible o indefinible, ¿no? De lo indefinido a lo definido, pero en la esencia de lo que defines, cuando empiezan a tocar todas estas cosas, entonces ya es una maravilla. Y que además la herramienta que nosotros más ensalzamos, que es la imaginación, tiene que ver con la punta del dedo gordo hasta el último cabello. Claro, es que vive en el cuerpo. Cuando tú imaginas con todo tu instrumento.
no imaginas, no inventas, sino que imaginas con todo, Sí. ¿no? Es experienciado desde todo eso. Y entra todo lo sensorial. Claro. Claro, tremendo. Se me, Que es lo me que... viene, nunca me había venido esta imagen así de esa manera, pero ahora empiezo a ver la palabra como un centro, pero el aura de la palabra, el aura de tal, es todo el movimiento. Y es una lástima cuando un actor se enfoca en esa palabra y se olvida del aura que dice tanto de y la al final palabra. una palabra aún puede tener como muchas definiciones de la Claro, propia palabra, ¿no? claro. Puede significar muchas cosas esa propia palabra, ¿no? Pero de golpe cuando esa palabra encaja en una... ¿Cuál es esa? ¿Qué color? Incluso qué textura, ¿no? Y sin diseñarlo, sino Sí. que llegas, claro. Sí. ¿Y qué te hace sentir? Y que ¿Cómo se te encuentra. aterriza en Sí, el sí, cuerpo sí, esa sí. palabra? Y que es imposible que no lo pillen. Nosotros, yo no sé tú, yo donde noto por primera vez el cambio tremendo de todo lo que hacéis en Movimiento y Voz es nivel 2. En nivel 1 ya se nota, pero en nivel 2, cuando empezamos con todo el trabajo individual de monólogo, de tal y cual, ahí yo soy incapaz de hacer todo el trabajo que necesito hacer si no es por el apoyo que Movimiento y Voz da a cada uno de esos artistas para ser capaces de lanzarse a donde se tienen que lanzar. Y nivel 4. Y nivel 4, por supuesto, sí, pero en nivel 2, para mí ese primer lugar donde Bueno, me es doy el cuenta primer- de es el eso primer lugar, y puede ser, me sí. entristece en muchas ocasiones cuán poco crédito esos actores le están dando en realidad Sí. en lo que ya están Estoy de haciendo acuerdo. a lo Sí, que han, en a lo que nivel han 2, aprendido. qué poco crédito, y en nivel Y en 4, nivel 4, ¿cuánto lo todo necesita? el Que crédito que coincide le dan. con lo que ya sabemos que Exacto. coincide, que no vamos a desvelar. Exacto, exacto. Pero ya lo echan de... Es como, Sí. menos mal que mañana toca Movimiento y Voz. Sí, exacto. Ellos empezaron a leer los textos de Stanislavski, los últimos textos de él. Y en esos textos es donde el maestro hablaba de la importancia de la imaginación versus, o sea, Sí, en versus oposición, ¿no? Con lo que hoy en día se llama método, es decir, vivirlo tú mismo desde... La memoria Sí, emocional, la con la memoria memoria emocional propia. con la imaginación emocional. Claro, claro. Y entonces ahí es donde empezaron a surgir estas ramas distintas, estas divisiones. No es que sea una división en tanto a que una técnica está peleada con la otra técnica, sino que el acento de la técnica, la prioridad de la técnica es distinta. Entonces, dentro de las técnicas realistas, digamos que la técnica Meisner es la que más se acerca a la realidad de cada momento. Es decir, prepara al actor, como ya sabemos, para saber escuchar muy bien en el momento. Se hace un trabajo obvio de estudio y análisis del texto, de las circunstancias dadas, pero es a través de la relación y de realmente vivir la relación con cada uno de los personajes, donde la química es tremendamente importante, que las respuestas surgen de manera natural. Después tenemos a Stella Adler, que también su técnica es bastante naturalista dentro de las técnicas del siglo XX. Sin embargo, ella se centra absolutamente en el análisis de texto. Y te pasas una de horas analizando el texto tremendo. Ahora, como técnica de análisis de texto, es la mejor escuela. O sea, si tú quieres saber hacer análisis de texto, estudia Stella Adler. Es impresionante la capacidad que tienen. Yo he visto a profesores de técnica de Stella Adler leer una obra que no han leído en la vida, ojearla así, pero en 5 minutos, y te hacen un análisis del texto, de la estructura, de tal, increíble. Es decir, que en ese sentido llegan a una naturalidad, pero a través del estudio exhaustivo y profundo del análisis del texto. Sería como maravilloso tener un conservatorio donde se pudieran estudiar las... Por supuesto, Ahora por estaba supuesto. pensando, qué guay. Es que eso en realidad es como estas aceitunas maravillosas que tenemos aquí. Las 3 se llaman aceitunas, pero cada una de ellas representa Sí, un tiene un estilo de la valor y aceituna diferente. distinta, y cada una tiene un sabor impresionante y maravilloso, y eso es increíble. Sanford Meisner lo único que hace es añadir otro sabor, pero un sabor muy peculiar, muy específico, que evidentemente
llena al público. Entonces, si en lugar de 3 aceitunas tuviéramos que elegir un tipo, pues cada uno elegiría la que tal. Para mí, Meissner es lo que es más natural, más naturalista, ¿no? Después tenemos lo que hoy en día se llama método, el método, que poco tiene que ver con Stanislavski al final de su carrera, tiene más que ver con Stanislavski al principio de su carrera, y que para mí, y yo la he estudiado, yo me gradué del Conservatorio Americano de Teatro, donde estudiamos método, el método, pero a mí siempre me pareció muy lejano, precisamente porque, como ya sabéis, yo tengo una condición neurológica donde no recuerdo mi vida antes del accidente que tuve. Entonces yo cuando estaba en el conservatorio, me acuerdo, a los 2 meses de estar en el conservatorio estábamos en clase con el profesor Finocchiaro, Mr. Finocchiaro, y de repente dice ese día, bueno, hoy quiero que recordéis cuando teníais 14 años. Y yo, claro, yo levanté la mano y dije, lo siento, pero es que yo no recuerdo eso. Yo no tengo acceso a esa memoria. ¿Eso significa que no puedo ser actor? Y él me dijo, buena pregunta. Pues no lo sé. Ahora no lo sé. Ahora va a tener que hacer Meissner. Vas a tener que ir a otro lado. No. Entonces ahí el decano del conservatorio es cuando me dio la gran pista. Me dijo, bueno, Javier, tú no tienes memoria, pero sí tienes imaginación. Exacto. Y para mí es en ese momento donde la interpretación se convirtió para mí en algo muchísimo más grande, porque yo solamente tengo memoria a través de la interpretación. Y para mí tener memoria, que es algo que sé que todo el mundo tiene, pero que es algo, ¿sabes? La memoria de tu vida, ¿no? Yo recuerdo de mis 25 años en adelante, pero no hacia atrás. Entonces todo lo que es ser teenager y ser adolescente y ser niño y todas estas cosas, no me acuerdo, pero a través de la imaginación he podido vivir todo eso. Entonces, ya en ese momento me di cuenta de las limitaciones y seguí estudiándolo, y estudié todos los años y me gradué, pero ya me di cuenta de las limitaciones que para mí tenía esa técnica. Y después tenemos a Uta Hagen, por ejemplo, que Uta Hagen quizá es la escuela con la que menos me conecto porque es todo sustituciones y proyecciones. Pero sustituciones desde tu propia vida, proyecciones desde tu propia vida, desde tu propia memoria. Entonces eso crea un daño emocional porque tienes que repetir y revivir sensaciones y experiencias. Bueno, que se agota. Y además Claro, tienes que por hacer como una supuesto. especie de puzzle que estás como Correcto. constantemente reconduciéndote arriba, abajo de tus memorias. Exacto. Y con lo fácil que es escuchar en el momento. Sí. Y encontrártelo Sí. y descubrirlo ¿Y ahí. por qué no dejarte en un territorio mucho más libre al Ya. final? Pero, oye, ¿por qué no hacemos esto cada noche?